Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 90. Oremos. Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eliseo dijo: escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé: mañana a esta misma hora en la puerta de Samaria una medida de flor de harina se venderá por una moneda y 2 medidas de cebada por una moneda. El oficial en cuyo brazo se apoyaba el rey dijo al hombre de Dios: aunque Yahvé abriera las puertas del cielo, eso no ocurriría. Eliseo le dijo: muy bien, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás. 4 leprosos que estaban cerca de la puerta de la ciudad se dijeron unos a otros: ¿para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Si nos decidimos a entrar en la ciudad, moriremos, pues hay hambre en la ciudad. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Mejor desertemos y vayamos al campamento de los arameos. Si nos dejan con vida, viviremos, y si nos matan, moriremos. Poco después de la puesta del sol se dirigieron al campamento de los arameos, pero cuando llegaron a la entrada del mismo, vieron que no había nadie. Es que el Señor había hecho que se oyera en el campamento de los arameos un ruido de carros y de caballos, el estruendo de un inmenso ejército, ante lo cual se dirigieron unos a otros: seguramente el rey de Israel les pagó a los reyes de los hititas y de los egipcios para que vinieran a combatir con nosotros. Habían pues huido al ponerse el sol, abandonando sus tiendas, caballos y burros, en una palabra el campamento tal cual estaba, pensando solo en salvar su vida. Al llegar pues los leprosos a la entrada del campamento, penetraron en la tienda y comieron y bebieron. Luego tomaron oro, plata y ropas que fueron a esconder. Después volvieron y entraron en otra tienda, donde desvalijaron todo lo que había y fueron de nuevo a esconderlo. Entonces se dijeron unos a otros: lo que hacemos no está bien, porque hoy es un día de buena noticia y no decimos nada. Si esperamos hasta que salga el sol, no nos irá bien. Vayamos pues a llevar la noticia al palacio del rey. Regresaron a la ciudad, llamaron a los guardias de la puerta y les contaron: fuimos al campamento de los arameos y no hay nadie, ninguna presencia humana, sino solo los caballos y los burros atados y las tiendas tal como las dejaron. Los porteros gritaban y llegó la noticia al palacio del rey. El rey se levantó de noche y dijo a sus consejeros: les diré lo que hicieron los arameos. Como saben que estamos hambrientos, abandonaron el campamento para ir a esconderse en el campo. Dijeron: cuando los israelitas salgan de la ciudad, los tomaremos presos y luego entraremos en la ciudad. Pero uno de los consejeros le respondió: tomemos 5 caballos de los que quedan, de todos modos están destinados a morir, al igual que el total de los israelitas. Mandémoslos y veamos qué pasa. Tomaron pues los carros con sus caballos y el rey los envió tras el ejército de los arameos. Vayan y vean, les dijo. Siguieron sus huellas hasta el Jordán y fueron viendo que todo el camino estaba jaloneado de ropas y objetos que los arameos habían abandonado en la fuga. Los enviados regresaron para decírselo al rey. Salió entonces el pueblo y saqueó el campamento de los arameos. Por una moneda de plata se conseguía una gran medida de harina o 2 grandes medidas de cebada, tal como lo había dicho Yahvé. El rey había asignado a la puerta de la ciudad al oficial en cuyo brazo se apoyaba, para que vigilara, pero fue pisoteado ahí mismo por la muchedumbre y murió, tal como lo había anunciado el hombre de Dios cuando había bajado el rey a su casa. Pues cuando el hombre de Dios había dicho al rey: mañana, y ese será el caso, se conseguirá en la puerta de Samaria 2 grandes medidas de cebada o una gran medida de harina por una moneda de plata. El oficial había comentado al hombre de Dios: aunque Yahvé abriera las puertas del cielo, eso no sucederá. Y Eliseo le había contestado: muy bien, lo verás con tus ojos, pero no lo comerás. Y así ocurrió. La gente lo pisoteó en la puerta de la ciudad y murió. Eliseo dijo a la mujer cuyo hijo había resucitado: levántate, sal con tu familia e instálate donde puedas, porque Yahvé mandó que venga el hambre a este país, y ya llegó. Durante 7 años la mujer se levantó e hizo tal como lo había dicho el hombre de Dios. Se fue con su familia y estuvo 7 años en el territorio de los filisteos. Al cabo de los 7 años volvió la mujer del territorio de los filisteos y fue a reclamar al rey su casa y su campo. El rey estaba hablando con Gehazi, sirviente del hombre de Dios. Cuéntame, le decía, todas las cosas extraordinarias que ha hecho Eliseo. Cuando el sirviente contaba al rey cómo su patrón le había devuelto la vida a un muerto, llegó justamente la mujer a cuyo hijo había resucitado Eliseo y le solicitó al rey su casa y su campo. Gehazi le dijo: mi señor rey, esta es justamente la mujer y este es el hijo al que Eliseo
Eliseo le devolvió la vida. El rey interrogó a la mujer y ésta le contó todos los detalles, después de lo cual el rey se la encargó a un servidor al que ordenó: haz que devuelvan a esta mujer todo lo que le pertenece, como también las ganancias de su campo desde el día en que dejó este país hasta ahora. Eliseo fue a Damasco. El rey de Aram, Ben-Hadad, estaba enfermo y le comunicaron la noticia de que el hombre de Dios había llegado. Entonces el rey dijo a Hazael: prepara un regalo y ve a ver al hombre de Dios. Pídele que consulte a Yahvé para saber si sanaré de esta enfermedad. Hazael fue pues a ver al hombre de Dios, llevándole como regalo de todo lo mejor que hay en Damasco, lo que era transportado en 40 camellos. Llegó a la casa del hombre de Dios, y cuando lo hicieron entrar le dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me envió donde ti para saber si sanará de su enfermedad. Eliseo respondió: dile que es seguro que sanará, pero Yahvé me hizo ver que es seguro que morirá. Entonces el rostro del hombre de Dios se contrajo y su mirada quedó fija, poniéndose después a llorar. Hazael le dijo: ¿por qué lloras, Señor? Respondió: porque veo todo el mal que harás a los israelitas. Quemarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, aplastarás a los niños y abrirás el vientre de las mujeres embarazadas. Hazael le dijo: ¿cómo podré yo, que soy menor que un perro, llevar a cabo tales hazañas? Eliseo le respondió: Yahvé me lo ha hecho ver, te vi como rey de Aram. Hazael se despidió de Eliseo y regresó a la casa de su señor. Este le dijo: ¿qué te dijo Eliseo? Respondió: me dijo que es seguro que sanarás. Pero a la mañana siguiente tomó una frazada, la sumergió en el agua y la apretó sobre la cara de Ben-Hadad hasta que murió, y Hazael reinó en su lugar. Joram, hijo de Josafat, pasó a ser rey de Judá el año 5 del reinado de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel. Tenía 32 años cuando llegó a ser rey y reinó 8 años en Jerusalén. Se había casado con una hija de Ahab, por eso hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé. Imitó la conducta de los reyes de Israel, tal como lo había hecho la familia de Ahab. Pero Yahvé no quiso destruir a Judá en consideración a David su servidor y a la promesa que había hecho de darle siempre un heredero entre sus hijos. Durante su reinado, Edom se rebeló contra el dominio de Judá y se dio un rey. El rey Joram bajó a Seir con todos sus carros, pero los edomitas lo cercaron. Se levantó de noche y junto con los jefes de carros rompió las líneas edomitas. Pero todo el ejército había huido, yendo cada cual a su casa. Desde entonces hasta hoy, Edom no ha estado más bajo el dominio de Judá. En ese tiempo también se rebeló Libna. El resto de la historia de Joram, todos sus hechos, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joram se acostó con sus padres y lo enterraron junto a estos en la ciudad de David. En su lugar pasó a ser rey su hijo Ocosías. Ocosías, hijo de Joram, comenzó a ser rey de Judá el año 12º del reinado de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel. Ocosías tenía 22 años cuando llegó a ser rey y reinó un año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalia y era hija de Omri, rey de Israel. Se eligió una esposa en la familia de Ahab, después siguió las huellas de la familia de Ahab e hizo lo que disgusta a Yahvé. Junto con Joram, hijo de Ahab, fue a guerrear con Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galad, pero los arameos derrotaron a Joram. El rey Joram regresó a Jezreel para que lo curaran, pero los arameos lo habían herido en Ramot cuando combatía con Hazrael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó entonces a Jezreel para ver a Joram, hijo de Ahab, que estaba herido. El profeta Eliseo llamó a uno de los hermanos profetas y le dijo: ponte el cinturón, llévate esta alcuza de aceite y parte para Ramot de Galad. Cuando hayas llegado, busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, acércate a él y sácalo de entre sus compañeros, llévalo a un aposento privado. Y luego toma la alcuza de aceite y derrámala sobre su cabeza, diciéndole: esto dice Yahvé, te he consagrado como rey de Israel. Después abre la puerta y sal huyendo sin tardanza. El joven profeta partió pues para Ramot de Galad. Cuando llegó, los jefes del ejército estaban sentados en una reunión. Dijo: jefe, tengo algo que decirte. Jehú respondió: ¿a cuál de nosotros? Le dijo: a ti, jefe. Jehú se paró y entró a la casa. Entonces el hermano profeta derramó aceite sobre su cabeza, diciéndole: esto dice Yahvé, Dios de Israel, te he consagrado como rey del pueblo de Yahvé de Israel. Tú castigarás a la casa de tu señor Ahab. Haré pagar a Jezabel la sangre de mis servidores los profetas y la sangre de todos los servidores de Yahvé. Exterminaré a toda la casa de Ahab, eliminaré a todos los varones de la casa de Ahab, tanto al esclavo como al libre en Israel. Trataré a la casa de Ahab como traté a la casa de Jeroboam, hijo de Nabat.
y a la de Basa, hijo de Ahía, los perros se comerán a Jezabel en el campo de Jezreel, y nadie la enterrará. Luego abrió la puerta y salió huyendo. Cuando Jehú volvió donde los oficiales de su señor, le preguntaron: ¿qué pasa? ¿Para qué te buscaba ese loco? Les respondió: ustedes ya conocen a ese hombre y lo que dice. Pero le dijeron: no sabemos nada, cuéntanos qué pasó. Les respondió: me dijo esto y aquello, y agregó: esto dice Yahvé, te ha consagrado como rey de Israel. Entonces, sin esperar más, todos pusieron sus mantos sobre una tarima y tocaron la trompeta diciendo: Jehú es rey. Inmediatamente Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, conspiró contra Joram. Joram, junto con todo Israel, defendía Ramot de Galad contra el asedio de Hazael, rey de Aram. Pero el rey Joram había ido a curarse a Jezreel, porque había sido herido por los arameos mientras combatía con Hazael, rey de Aram. Jehú dijo entonces: si les parece, que no salga nadie de la ciudad para llevar la noticia a Jezreel. Jehú subió a su carro y partió a Jezreel. Joram estaba en cama y Ocosías, rey de Judá, había ido a visitarlo. El vigía que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa que venía con Jehú. Dijo entonces: veo una tropa. Joram le dijo: búscate a un jinete y mándalo a su encuentro para que les pregunte si vienen como amigos o no. Salió a su encuentro el jinete y les dijo: esto dice el rey, ¿ustedes vienen como amigos? Jehú le respondió: ¿qué te importa a ti? Da media vuelta y sígueme. El vigía avisó al rey: el mensajero llegó donde ellos, pero no vuelve. Enviaron a un segundo jinete que, al toparse con la tropa, les dijo: esto dice el rey, ¿ustedes vienen como amigos? Jehú le respondió: ¿y a ti qué te importa? Da media vuelta y sígueme. El vigía avisó al rey diciéndole: llegó donde ellos, pero no regresa. Por la manera de montar diría que es Jehú, hijo de Nimsi, cabalga como loco. Entonces Joram dijo: enganchen los caballos, y los engancharon en su carro. Joram, rey de Israel, y Ocosía, rey de Judá, fueron a encontrar a Jehú, cada uno en su carro, y se toparon con él en el campo de Nabot de Jezreel. Cuando Joram vio a Jehú, le dijo: Jehú, ¿vienes como amigo? Pero éste le respondió: ¿puede haber paz mientras perduran las prostituciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías? Entonces Joram dio media vuelta y emprendió la fuga, gritándole a Ocosías: no has traicionado, Ocosías. Jehú tendió su arco y disparó una flecha a Joram, que le penetró por la espalda y le atravesó el corazón. El rey se desplomó en su carro. Jehú dijo entonces a su escudero Bidkar: tómalo y échalo en el campo de Nabot de Jezreel. Acuérdate de la palabra que Yahvé pronunció en su contra, cuando tú y yo cabalgábamos detrás de su padre Ahab. Ayer vi la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, oráculo de Yahvé. Yo te la haré pagar en este campo. Tómalo pues y tíralo en ese campo, como dijo Yahvé. Al ver todo eso, Ocosías, rey de Judá, se había dado a la fuga por el camino de Bet-Agán. Jehú lo persiguió: maten a ese también. Lo hirieron en su carro en la subida de Gur, cerca de Gibleam. Se refugió en Megiddo y allí murió. Sus servidores lo llevaron en carro a Jerusalén, donde lo enterraron en su tumba en la ciudad de David. Ocosías había comenzado a ser rey de Judá el año 10º de Joram, hijo de Ahab. Jehú entró a Jezreel. Jezabel ya conocía la noticia. Se pintó los ojos, se arregló el cabello y se asomó por la ventana. Cuando Jehú traspasaba la puerta de la ciudad, le dijo: ¿cómo te va, Simri, asesino de tu señor? Él levantó la vista hacia la ventana y exclamó: ¿quién está contigo? Inmediatamente se inclinaron 2 o 3 sirvientes. Les dijo: láncenla por la ventana, y la lanzaron. Su sangre salpicó el muro y los caballos que pasaban la pisotearon. Después Jehú entró, comió y bebió. Luego dijo: preocúpense de esa maldita y denle sepultura, pues es una hija de rey. Fueron los sirvientes a sepultarla, pero encontraron el cráneo, los pies y las manos. Volvieron para decírselo a Jehú, quien exclamó: acaba de cumplirse la palabra de Yahvé, quien había dicho por medio de su servidor Elías de Tisbe: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en el campo de Jezreel. El cadáver de Jezabel será como un abono que se esparce, y ni siquiera se podrá decir: esta es Jezabel. Vivían en Samaria 70 hijos de Ahab. Jehú escribió unas cartas y las envió a Samaria. Mandaba a decir a los jefes de la ciudad, a los ancianos y a los que educaban a los hijos de Ahab: ustedes tienen a los hijos de su amo carros y caballos, su ciudad está fortificada y ustedes tienen armas.
Pues bien, cuando reciban esta carta, elijan al mejor y más valiente de los hijos de su amo, instálenlo en el trono de su padre y prepárense para luchar por la casa de su amo. Quedaron aterrorizados y se dijeron, si 2 reyes no fueron capaces de hacerle frente, ¿cómo podremos hacerlo nosotros? El mayordomo del palacio, el gobernador de la ciudad y los ancianos y los que educaban a los hijos del rey dijeron a Jehú esta respuesta: somos tus servidores y haremos todo lo que nos pidas. No proclamaremos rey, haz lo que mejor te parezca. Jehú le escribió entonces una segunda carta en la que les decía: si están conmigo y si están dispuestos a servirme, tomen las cabezas de los hijos de su amo y vengan a verme mañana a la misma hora en Jezreel. Los hijos del rey eran 70 y eran educados por los nobles de la ciudad. En cuanto recibieron la carta, apresaron a los hijos del rey, degollaron a los 70, pusieron sus cabezas en unos canastos y se las enviaron a Jezreel. Llegó un mensajero a avisarle a Jehú: acaban de traer las cabezas de los hijos del rey. Jehú respondió: hagan con ellas 2 montones en la entrada de la puerta de la ciudad hasta mañana. A la mañana siguiente Jehú salió y se presentó ante el pueblo diciendo: ustedes no han cometido delito alguno, mientras que yo conspiré contra mi señor y le di muerte. Pero ¿quién dio muerte a todos estos? Vean cómo ninguna de las palabras que pronunció Yahvé contra la casa de Ahab ha quedado sin cumplirse. Yahvé llevó a cabo todo lo que había anunciado por boca de su servidor Elías. Jehú dio muerte a todos los que aún estaban vivos de la casa de Ahab en Jezreel. A sus consejeros, sirvientes, sacerdotes, no dejó a nadie con vida. Después se encaminó Jehú a Samaria. Cuando llegó a Bet-Eket de los pastores, se encontró con los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Les preguntó: ¿quiénes son ustedes? Respondieron: somos los hermanos de Ocosías y hemos bajado para saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces Jehú dijo: deténganlos. Los apresaron y los degollaron en la cisterna de Bet-Eket. Eran 42 y ninguno dejó Jehú con vida. Saliendo de allí encontró a Jonabad, hijo de Recab, que le salía al encuentro. Lo saludó y le dijo: ¿serás leal conmigo como yo quiero serlo contigo? Jonabad le respondió: sí es así. Le dijo: dame la mano. Jonabad le tendió la mano y Jehú lo hizo subir a su carro al lado de él. Lo llevó en su carro diciéndole: ven conmigo y verás mi celo por Yahvé. Cuando hubo entrado en Samaria, Jehú dio muerte a todos los que quedaban de la familia de Ahab en Samaria. Los mató a todos según la palabra de Yahvé dicha por Elías. Después reunió Jehú a todo el pueblo e hizo esta proclama: Ahab sirvió solo un poco a Baal, Jehú lo servirá mucho más. Que se reúnan en torno a mí todos los profetas de Baal, todos sus ayudantes, todos sus sacerdotes, que no falte nadie, porque tengo que ofrecer un gran sacrificio a Baal. Los que no vengan serán condenados a muerte. Era una trampa, pues así quería Jehú dar muerte a todos los que servían a Baal. Jehú añadió: convoquen a una asamblea solemne en honor a Baal. Ellos la convocaron. Jehú despachó emisarios por todo Israel y se reunieron todos los servidores de Baal. No faltó ninguno. Entraron en la casa de Baal, que se llenó de bote en bote. Jehú había dicho al hombre encargado de las vestimentas: saca las vestimentas para todos los servidores de Baal. Y aquel había sacado las vestimentas. Cuando Jehú llegó a la casa de Baal junto a Jonabad, hijo de Reab, dijo a los servidores de Baal: averigüense y cerciórense de que aquí no haya ningún servidor de Yahvé, sino solo los secuaces de Baal. Luego entró para ofrecer los sacrificios y los holocaustos. Jehú había ubicado afuera a 80 hombres, a los que les había dicho: entregaré a esos hombres en sus manos. Si alguno de ustedes deja escapar a uno solo, pagará con su vida. En cuanto terminó el holocausto, Jehú dijo a los guardias y a sus oficiales: entren, maten y que no escape nadie. Los guardias y sus oficiales dieron muerte a espada. Mientras avanzaba hasta el santuario del templo de Baal, iba tirando para afuera los cadáveres. Botaron el poste sagrado de la casa de Baal y lo quemaron. Enseguida demolieron el altar de Baal y lo convirtieron en un basural, que existe todavía hoy. Así fue como Jehú hizo que desapareciera el culto a Baal en Israel. Sin embargo, Jehú no se apartó de los pecados a los cuales Jeroboam, hijo de Nabat, había arrastrado a Israel, a saber, los terneros de oro que estaban en Betel y en Dan. Yahvé dijo a Jehú: ya que has actuado bien, ya que has hecho lo que es justo a mis ojos y has llevado a cabo todo lo que había decidido en contra de la casa de Ahab, tus hijos reinarán en Israel hasta la 4ª generación. Pero Jehú no se preocupó de caminar con todo su corazón según la ley de Yahvé, Dios de Israel. No se apartó de los pecados a los que Jeroboam había arrastrado a Israel.
Por esos días Yahvé comenzó a reducir el territorio de Israel. Yazael derrotó a los israelitas en todo el territorio, al este del Jordán, en el territorio de Galad, en el de Gad, Rubén y Manasés, desde Orer, que está encima del torrente Arnón, en una palabra, en Galad y en Basán. El resto de las acciones de Jehú, todo lo que hizo y toda su valentía, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jehú se acostó con sus padres y lo enterraron en Samaria. En su lugar reinó Joahaz, su hijo. Jehú había reinado en Israel desde Samaria durante 28 años. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado hoy este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal leyendo la Biblia en un año. Sí se puede.